Está al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 minutos, 6 de la mañana, 23 minutos. ¿Cómo les ha cambiado a ustedes la vida los apagones? Es lo que les estamos preguntando. Por favor, si nos contestan a la línea de WhatsApp. Bueno, doy la bienvenida al concejal Andrés Campaña Remache, quien la semana pasada hizo una intervención en el seno del Consejo Metropolitano de Quito, hablando sobre la reforma presupuestaria que recortó la inversión en sectores como la educación, recreación, deporte y movilidad. ¿Y esto a raíz de qué o por qué? ¿Cuál es la explicación que le dieron, concejal? Buenos días. Buenos días, querido Hernán. Nosotros hemos finalizado ya los primeros 9 meses del año. Estamos a puertas de finalizar el 10º mes del año. Y en términos generales, la ejecución presupuestaria, que constituye un indicador de cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer, en el caso del municipio de Quito es vergonzoso. ¿Cuáles son los datos? Nosotros tenemos de los 827 millones de dólares que tiene el municipio de Quito para inversión, apenas ha ejecutado el 37%. Y estamos hablando de los primeros 9 meses del año. Y como usted bien conoce, mi querido Hernán, ya en el mes de noviembre o ya en el mes de diciembre, generalmente se cierra el portal de compras públicas y no hay cómo iniciar más procesos. O sea, de 827 millones han gastado ¿cuánto? El 37%, la tercera parte. Poco más de 200 millones de dólares. Es decir, nada a comparación de la infinidad de necesidades que tiene la ciudad. Yo quiero poner un caso que me parece emblemático, es el que corresponde a la EMOV, la principal empresa metropolitana, encargada de vialidad y de obra pública. La EMOV contaba con un presupuesto inicial de 199 millones de dólares para inversión. La EMOV, como ustedes conocen, tiene que, por ejemplo, pavimentar nuestra ciudad. Tenemos un informe de la misma EMOV que señala que de los 2.600 kilómetros de vías de la ciudad, el 57% se encuentra en mal estado. ¿Y cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha pavimentado? 173 kilómetros de 2.200 kilómetros. Entonces, frente a ello, es que eso se reproduce. ¿En 2 años? En un año. Estamos hablando del presupuesto anual, sí. Pero el gobierno municipal lleva 1 año. Sí, y ahí ya camina los 2 años. Y a ello hay que sumar, pues, que si nosotros constatamos qué sucede con el presupuesto del EMOV, apenas el 25% se ha ejecutado, 50 millones. A ver, busquemos, digamos, una justificación que nos diga por qué han gastado tan poco en este año. ¿Qué pasó? La versión del alcalde y la versión de los concejales de la Revolución Ciudadana es básicamente 2 elementos. Uno, que la ley de compras públicas es un problema, ley que fue aprobada por ellos mismos en el gobierno de Rafael Correa y que ha venido funcionando más de una década. Y el otro argumento es que cuando llegaron a la institución no existían estudios absolutamente de nada y les tocó iniciar de cero. Sin embargo, como habíamos analizado hace pocos minutos atrás, apenas, ya mejor dicho, ya estamos por el 2º año de gestión y evidentemente las excusas respecto a la falta de estudios técnicos ya creo yo que no tiene cabida. Y si eso pasa con los presupuestos en las entidades, ¿qué está pasando, por ejemplo, con aquellos presupuestos participativos que le generan obra a los barrios, a los ciudadanos que participan en asambleas? O sea, de eso ni pensar, creo yo. Una parte importante de los presupuestos es el que tiene que ver con las administraciones zonales. Las administraciones zonales se convierten en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Claro. Es a donde la ciudadanía acude de forma prioritaria a encontrar respuestas. Lastimosamente, si nosotros revisamos, por ejemplo, qué está sucediendo con cada una de las administraciones zonales, la realidad es tan o más alarmante que, por ejemplo, el de la EMOV. Yo le mencionaba, en el caso de la EMOV, 25%. Nosotros tenemos una ejecución presupuestaria del 25%, pero nosotros tenemos paralelamente
administraciones municipales que apenas han ejecutado poco más del 10%. Por ejemplo, el caso de Valle de los Chillos. Y eso evidentemente repercute en la situación que se encuentra la ciudadanía. Por ejemplo, con cifras puntuales. El Valle de los Chillos tiene 3.300.000 de presupuestos, ha ejecutado el 15%. Eugenio Espejo, la administración zonal que regenta todo el hipercentro, la parte en donde nos encontramos, tiene un presupuesto de 5.300.000, ha ejecutado 16%. Quitumbe, una de las zonas que mayores índices de pobreza presenta, tiene un presupuesto de 5.800.000 y ha ejecutado el 26%. Tumbaco tiene un presupuesto de 3.600.000 y ha ejecutado 27%. Entonces, estos son unos ejemplos que dan cuenta precisamente de cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado hacer por los barrios, por las parroquias, por las administraciones zonales de nuestra ciudad. Ahora, ¿es solamente atribuible al hecho de la ley de contratación pública como justificación? ¿O ustedes que están cerca ven algo más? Usted me había pedido cuáles son los argumentos por parte del alcalde y por parte de los concejales de la Revolución Ciudadana. Yo le había manifestado estos dos grandes argumentos. En mi concepto, ninguno de los dos argumentos es válido. Primero, porque como había mencionado, el caso de la ley, ya es una ley que tenemos más de una década en vigencia. En el caso de los estudios, vamos por el segundo año de gestión, ya es momento de contar con los estudios técnicos. Me parece que existe inoperancia, una falta de gestión absoluta. Yo quiero mencionar... ¿Inoperancia es qué? ¿Vagancia? Es negligencia, desconocimiento, falta de voluntad política. Yo quiero mencionar un caso, regresar al caso que le había manifestado. La EMOP tiene todo este presupuesto para pavimentar las calles y avenidas de nuestra ciudad. Ya sabemos que la mayoría de las calles y avenidas de nuestra ciudad están en mal estado y se les ocurre que no hay mejor época para hacer una obra importante. No desconozco la importancia de la obra, de hecho me alegro por la importancia de la obra. Están ahorita en proceso de pavimentación del carril exclusivo del BRT de la Ecovía. Pero en una época en que tenemos nosotros apagones, en una época en que ya tenemos la estación invernal, en una época en la cual está el regreso a clases y la ciudad está colapsada. Entonces, estos elementos tienen que tener una planificación adecuada. Durante 9 meses no han hecho más que el 25% y después se espera que en los últimos 3 meses del año se ejecute el 75%. Y ante esa situación, no se les ha ocurrido más brillante idea que hacer una reforma presupuestaria que lo que hace es quitar los presupuestos de distintas instituciones para poder tener y dar cabida a un ingreso de $82 millones en la partida que corresponde a deuda y pago en bonos. De tal forma que, por ejemplo, nuevamente con el caso de la EMOP tiene $199 millones, se ha ejecutado $25 millones y ahora le retiran a la EMOP $24 millones. Entonces la MOP se queda con $175 millones. Eso significa menos obras para la ciudad. Eso significa menos obras para la ciudad. Que seguiremos con las mismas calles. Que seguimos con las mismas calles, que seguimos con los mismos problemas en obra pública, que seguimos con los problemas en parques y jardines. En educación, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reducción? En estacionamiento. En el caso de educación, por ejemplo, un tema que para nosotros siempre ha sido emblemático en la ciudad, el municipio de Quito tiene bajo su responsabilidad más de 32 unidades educativas. De esas 32 unidades educativas se está reduciendo el presupuesto. Apenas tenemos una ejecución del 37%, tenemos una reducción millonaria de su presupuesto, lo cual realmente es penoso porque son obras necesarias sobre todo en cuanto a infraestructura educativa. Y de la misma forma podemos mencionar una serie de problemas. Quito está caotizada por la movilidad y en cuanto a movilidad se reduce el presupuesto de movilidad sostenible y se reduce el presupuesto de movilidad sostenible porque ya no tenemos bicicleta pública. Se reduce el presupuesto de movilidad segura pese a que Quito es una de las ciudades que mayor índice de siniestralidad presenta.
Entonces, estos elementos, estas reducciones en el presupuesto van a tener incidencia en la vida de la ciudad. En recreación y deporte, ¿qué van a dejar de hacer? Por ejemplo, sobre todo en el ámbito de, mencionaba yo, infraestructura educativa, mejoras de las unidades educativas. En el campo de recreación y deporte se está dejando de financiar un programa que se llama Quito a la Cancha, que lo que busca es poner en mejores estados y en mejores condiciones los distintos parques, las canchas de fútbol. Este es un tema que se lo venía trabajando muy de cerca con las ligas deportivas barriales, que además tiene una visión no solamente de incentivar que la ciudadanía haga deporte, sino que también es una buena herramienta para tener una política de prevención frente a la criminalidad y a la delincuencia que hoy vivimos. Si nuestra juventud está perteneciendo a una liga deportiva barrial, si está fortaleciendo el tejido social, si además está haciendo ejercicio, está cuidando de su salud, va a ser menos propensa, por ejemplo, a caer en las drogas, y va a ser menos propensa, por ejemplo, a formar parte de un GDO. De tal forma que estos son los elementos que tienen que estar sobre la mesa del debate, precisamente para no cometer estos errores que lo que hacen es disminuir la inversión social. Y la reducción de estos presupuestos ya no es recuperable, entiendo. Evidentemente ya no, porque ya fue aprobada como suele ser casi por unanimidad. La reforma presupuestaria contó con 3 votos en contra. Esos 3 votos corresponden al colega Michael Aulestia, al colega Wilson Merino y a mi persona. Sin embargo, como es de conocimiento público, el alcalde tiene casi la unanimidad del Consejo Metropolitano. Revolución Ciudadana votó por esto. Totalmente. De hecho, ellos fueron los que presentaron la iniciativa. Menos obras para la ciudad, esa es la conclusión. Menos presupuestos para lo que se requiere, para la atención social, educación, recreación, deporte, movilidad. Lamentable, ¿no? Sí. Cuando en redes sociales dicen todo lo contrario. Es un doble castigo a la ciudadanía. Por un lado, se reducen los presupuestos. Quito tiene 1 millón de necesidades y frente a ese 1 millón de necesidades el presupuesto va a ser siempre limitado. Pero ese presupuesto limitado se lo reduce aún más y luego el presupuesto limitado, el presupuesto reducido que existe, ni siquiera es utilizado al 100%, de tal forma que existe un doble castigo a la ciudadanía. Y sáquenos de una duda a la audiencia. Se supone que el municipio tiene problemas de piponazgo, ¿no? Tiene muchos burócratas allí. ¿Qué hacen entonces? Ese es un tema. Además de reducir el presupuesto. Ese es un tema que es necesario entrar a un profundo análisis. Yo soy a favor de la necesidad de contar con una plantilla óptima. Para determinar una plantilla óptima es necesario, pues, iniciar todo un proceso que evalúe cada uno de los 23,000 funcionarios del municipio de Quito, qué es lo que hace precisamente en función de la ciudad. Yo no me atrevería, la verdad, a decir en principio que existe un exceso de personal, porque el municipio de Quito, por ejemplo, a diferencia de cualquier otro municipio, el más grande con el que nos podemos comparar es el de Guayaquil, tiene competencias que no las ejerce Guayaquil. Por ejemplo, el municipio de Quito tiene bajo su responsabilidad más de 30 unidades educativas, que no tiene Guayaquil. El municipio de Quito tiene bajo su responsabilidad 3 unidades de salud, más una unidad especializada en el tratamiento de el fenómeno biopsicosocial y económico de las drogas. Estos elementos no tiene el municipio de Guayaquil, pero también, dicho sea de paso, mi querido Hernán, nosotros sí hemos denunciado, por ejemplo, el funcionamiento de troll centers al interior del municipio, y lo hemos mencionado con nombre y apellidos. Por ejemplo, la empresa pública de transporte de pasajeros tiene en sus instalaciones el funcionamiento de un troll center que, en vez de estar preocupados en mejorar la calidad del transporte público en una ciudad caotizada, a este rato ya están tuiteando. Están dedicados a atacar a la ciudadanía que es crítica, a los medios de comunicación y a los concejales también. Y eso ya se ha denunciado, pero no pasa nada, ¿no? Se ha denunciado con nombres y apellidos, porque, por ejemplo, tenemos casos que por un error desde la misma cuenta institucional de la institución, de la empresa de transporte de pasajeros, se le atacó a un concejal. De igual forma, en mi caso, fui objeto de burlas
por parte de un influencer, entre comillas, que resulta que es el community manager del gerente de la empresa de transporte de pasajeros. Así las cosas en el municipio de Quito, a más de la reducción de los presupuestos, tenemos esta problemática y los incumplimientos, sobre todo de lo que va a pasar hasta diciembre, que no va a ser mucho, es decir, hay obras que se han ofrecido a la gente y que no se están cumpliendo. Se retrasan, dicen, en los procesos de contratación para un adoquinado de 30 o 40 metros, 120 propuestas, y ahí se quedan los presupuestos participativos que no llegan. Ojalá lleguen a cumplirse en los 3 últimos meses que les queda. Es lo que nosotros decíamos, trabajamos precisamente para ejercer presión, para que la ciudadanía conozca el estado en que se encuentra el municipio y para que ojalá el señor alcalde tenga la suficiente apertura y los oídos necesarios para escuchar cuál es la realidad que está atravesando la ciudad de Quito y no la realidad que intentan maquillarnos. Gracias al concejal Andrés Campaña. Gracias a usted, querido Hernán. Gracias, buen día. 6:39 minutos, seguimos con más aquí en Notimundo al Día.